Teniendo en cuenta que en todo proceso de medición existen limitaciones dadas por los instrumentos usados que introducen errores o incertidumbres. Estos instrumentos tienen cierta precisión, por lo que siempre existe una variación mínima de la magnitud que pueden detectar cada uno de ellos. Este laboratorio se realizó con el fin de aprender a utilizar los diferentes instrumentos que se nos presentaron, como la balanza de 3 brazos, la balanza electrónica, el calibrador y la cinta métrica, en los cuales pudimos aprender a sacar el diámetro y la altura al cilindro. A la hora de utilizar el calibrador y la balanza de 3 brazos, se nos complicó el manejo, pero con ayuda del docente pudimos lograr manejarlo. La realización de este laboratorio, que se enfocó en el estudio y la implementación del tema, medición y cálculo del error, es muy útil, ya que nos permite identificar los márgenes de errores que se presentan a la hora de realizar diversos trabajos y así poder identificar las diferentes clases de medidas y clasificación de estos errores. Este tema es muy importante, ya que al calcular dichos márgenes de errores debemos tener en cuenta diversos factores, como son el error en un promedio, el promedio de las desviaciones, el error relativo, la desviación estándar o varianza, la propagación de errores y el porcentaje de error. Son factores que hay que tener en cuenta, poder manejarlos y realizar un buen trabajo. Asimismo, durante todo el desarrollo de este proceso se dio la implementación de unos instrumentos, unos métodos y unas unidades de medida. En estos instrumentos presentan una precisión finita, es decir, a la hora de tomar la magnitud de los materiales utilizados durante este proceso, presentan una variación mínima en su promedio o resultado. Es que expresemos el valor numérico de la magnitud como un valor comprendido entre otros dos valores ya dados y se asume que ahí dentro se encuentra el verdadero valor de dicha magnitud. Hola, mi nombre es Yabley Mejía Redondo y yo les hablaré sobre los objetivos. Nosotros, al experimentar y realizar lo que la guía del profesor nos indicó, utilizamos algunos instrumentos del laboratorio, como la balanza de 3 brazos, el calibrador, entre otros. Y así deducimos que los objetivos son los siguientes. Primero, aprender a utilizar el calibrador y determinar el diámetro y la altura de una pesa con gancho. Segundo, aprender a utilizar la balanza de triple brazo y determinar la masa de una pesa con gancho. Tercero, utilizamos la balanza electrónica y determinamos la masa de una pesa con gancho. Cuarto, utilizamos una regla de madera, ya que no teníamos una cinta métrica para determinar el diámetro y la altura de una pesa con gancho. Y quinto, nosotros relacionamos y diferenciamos los resultados de los anteriores objetivos. Y bueno, ahora les hablaré sobre los materiales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los instrumentos que utilizamos en el laboratorio. Primero, la pesa con gancho, que utilizamos para determinar el diámetro, la altura y la masa. Segundo, el calibrador o vernier, que es un instrumento de medición, principalmente de diámetro, ya sea interiores, exteriores o profundidades. Lo utilizamos para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Tercero, la regla de madera. También es un instrumento de medición para hallar los centímetros, milímetros, la altura, el diámetro de algunos objetos. Tercero, la balanza de triple brazo. Es una balanza para hallar la masa de algunos objetos, cuerpos o sustancias con un margen de error de tan solo 0,5 gramos, que esto la hace muy precisa. Quinto, la balanza electrónica. Es una balanza también para hallar la masa de diferentes objetos, cuerpos o sustancias, más precisa que la anterior. La utilizamos en colegios, en las universidades, la utilizan en tiendas, gracias a su gran precisión. Estos fueron los instrumentos que utilizamos para determinar
la masa, el diámetro, la altura de la pesa con gancho de la cual les hablé de primero. Gracias. En nuestra experiencia procedemos a pesar y a medir un cilindro, utilizando los implementos anteriormente dichos. Luego de la explicación brindada por el profesor de cómo utilizar el calibrador y las balanzas, procedimos a realizarlo uno por uno. Primero utilizamos el calibrador, luego procedimos con la balanza de 3 brazos, la cinta métrica. En este caso se nos dificultó un poco debido a que teníamos una regla de madera, y por último la balanza electrónica. 3. Al medir la densidad del cuerpo suministrado tuvimos en cuenta su altura, su diámetro y su masa, y cada integrante de nuestro grupo fue anotando sus resultados, los cuales fueron los siguientes. Como podemos observar, cada uno de nuestros integrantes obtuvo un resultado diferente. Debemos tener en cuenta estas 3 fórmulas. La primera nos ayuda a hallar el promedio. Este vendría siendo la sumatoria de todos los datos sobre el número total de datos. La segunda es el error absoluto. Sería el número mayor menos el número menor sobre 2. Y por último, el error porcentual, que sería igual a el error absoluto sobre el promedio por 100. Observemos estos ejemplos. El primero, para calcular el promedio, utilizamos todos los datos obtenidos por nuestros compañeros y lo dividimos entre el 5. El 5 es el número de integrantes de nuestro grupo. Esto nos dio un valor de 198.56 gramos. Para el error absoluto, utilizamos el dato mayor y le restamos el dato menor, esto dividido entre 2. Nos da un valor de 4.45 gramos. Y por último, para el error porcentual, utilizamos el error absoluto y lo dividimos entre el promedio. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da un valor de 2.24%. Así como calculamos el error absoluto y el error porcentual en la masa, también procedimos a realizarlo con el diámetro y la altura, obteniendo los siguientes resultados. Para calcular el volumen y la densidad del cilindro tenemos las siguientes fórmulas. La primera nos indica el volumen. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura y densidad es igual a masa sobre volumen. Nos piden el radio, pero ¿cuál es el radio? Tenemos que el radio es igual a diámetro sobre 2. Observemos estos ejemplos. Estos lo utilizamos con los datos obtenidos en la balanza electrónica y la cinta métrica. Tenemos que el volumen del cilindro es igual a pi por 1.39 elevado al cuadrado por 4.51. Esto nos da un valor de 27,4 centímetros al cubo. Y para la densidad tenemos que 198,56 gramos sobre 27,4 centímetros al cubo nos da un valor de 7.25 gramos por centímetros cúbicos. Podemos hacer este mismo procedimiento para calcular el volumen y la densidad del cilindro utilizando la balanza de 3 brazos y el calibrador. Al calcular el volumen y la densidad del cilindro utilizando el calibrador y la balanza de 3 brazos, podemos completar nuestra tabla de valores obteniendo los siguientes resultados. Para determinar cuál de los resultados fue el más confiable, procedimos a calcular la densidad del cilindro, utilizando los datos obtenidos en nuestro experimento, por cada uno de nuestros integrantes. Los resultados fueron los siguientes. Conclusión. Gracias al desarrollo de la experiencia en el laboratorio, no solamente aprendimos a utilizar implementos de medición, tales como el calibrador, la balanza de 3 brazos, la balanza eléctrica y la cinta métrica, que como habíamos mencionado anteriormente, en este caso utilizamos una regla de madera de gran tamaño. Además de todo esto, también adquirimos múltiples conocimientos que nos servirán para desarrollar diversos procesos presentes a lo largo de todo nuestro ámbito profesional. Todos estos procesos son de vital importancia, puesto que a la hora de ejercer nuestra labor como ingeniero debemos conocer cómo calcular un diámetro, la masa de un cuerpo, la altura de un objeto,
el volumen de un terreno y aplicar estos conceptos en los diferentes campos que necesitemos. Además, ya conociendo todos estos procesos anteriormente mencionados, podemos proceder a calcular la densidad deseada. Esta densidad cumple un rol muy importante dentro de la vida de un ingeniero civil, debido a que estos trabajan con un material conocido como el concreto. Este material es muy utilizado en muchos campos dentro de su marco laboral y es necesario conocer cómo afectan de manera interna ciertos elementos a este material que hacen parte de su composición o formación. Esto se hace a través de la densidad de estos elementos bien definidos, recordando que la densidad es la relación entre el peso y el volumen de una masa determinada, y resaltando que dentro de las propiedades físicas de los agregados dependientes de las rocas se encuentra la densidad. También se dio respuesta a ciertas inquietudes presentes al inicio de la experiencia. La primera de ellas fue: ¿cuál era la precisión de estos instrumentos que se iban a utilizar? ¿Cuál de ellos era más preciso? Con el desarrollo del experimento y de las actividades pertinentes, se estableció que para el cálculo del diámetro y la altura, el más preciso de ellos es el calibrador, puesto que este toma longitudes de 1 a 10, 1 a 20 y 1 a 50 milímetros, arrojando datos precisos que conllevan a obtener un margen de error menor que al utilizar la regla de madera. Con respecto a la masa, el más preciso fue la balanza electrónica, ya que ésta arroja datos muy precisos e instantáneos, mientras que al utilizar la balanza de 3 brazos, si no se tienen en cuenta ciertos pasos y cierta cautela, se pueden llegar a notar datos erróneos, que esto conlleva a obtener malos cálculos en los procedimientos siguientes. La segunda pregunta, surgida al inicio de la experiencia de laboratorio, fue: ¿qué factores podrían influir a la hora de obtener un mal cálculo de la densidad del sólido utilizado? En conjunto resaltamos 3. El primero, el obtener datos erróneos calculados durante la experiencia en el laboratorio. El segundo, la falta de conocimientos y profundización de conceptos claves para manejar la densidad. Y el tercero, la mala utilización de la fórmula que nos sirve para calcular la densidad. La tercera pregunta fue: ¿cuál de los resultados obtenidos por nosotros podría llegar a ser el más confiable? Realizados los procedimientos y las actividades, se pudo concluir que los resultados del estudiante Yandra Redondo y el estudiante Diego Ramírez se cree que podrían ser los más exactos, puesto que estos mostraron un mejor desempeño a la hora de utilizar los instrumentos dentro del laboratorio. Estos instrumentos nos arrojan los datos y estos datos son los utilizados para realizar los cálculos pertinentes.